¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, en vivo a las 13:32. Hoy estaban más distendidos los muchachos, debe ser la primavera, ¿no? Van a llover rieles de punta, iba a decir bigornias, y algunos dicen, ¿qué son las bigornias? Las bigornias son los rieles donde los yunques, ¿no? Donde se trabaja, no porque yo lo haya hecho, sino porque me he encargado de averiguarlo cuando era niño y me llamaba la atención la palabra bigornia, ¿no? Va a llover, esto es claro, y como uno tiene buena memoria, yo me acuerdo que las épocas de picnic de estudiantes terminaban o empezaban con lluvia, así que tampoco eso es un problema, ¿no? Como dice el filósofo Horacio González, la juventud lo puede paliar todo. Y cuando le preguntaron qué era la juventud, dijo, es un maravilloso estado de disponibilidad. Si llueve, llueve, si no llueve, no llueve, se hace el picnic, mañana disfrutan los muchachos, no hay clase y eso, por cierto, es realmente importante y esperemos que transcurra todo normalmente, para lo cual hay operativos, dispositivos en los espacios públicos de la ciudad de Rosario, seguramente en algunos otros lugares que habitualmente van los muchachos y las chicas, para que todo transcurra sin mayores incidentes. Esperemos que así sea, independientemente de las condiciones meteorológicas. Dicho esto, nos metemos en la información, en los temas del día. Otra vez nos vamos al exterior, porque así como contábamos lo que había sido la aparición inaugural de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en el número 72 del periodo ordinario de Naciones Unidas, amenazando a diestra y siniestra, anunciando que si era necesario iba a hacer desaparecer completamente a Corea, que iba a intervenir en Venezuela, y se lo veía a Netanyahu aplaudiendo ahí a tambor batiente, ¿no? El primer ministro de Israel, que no le alcanzaban dos manos para aplaudirlo. Dicho sea de paso, hoy es el Año Nuevo Judío, ustedes saben, yo no soy creyente, podría decir que soy judío ante el agravio, cosa que afortunadamente en este país no es tan frecuente como en otras latitudes, así que el saludo a la comunidad judía y a mis familias seguramente. Dicho esto, no es óbice para que Netanyahu no haya ahorrado ningún tipo de esfuerzo en el aplauso a Donald Trump, que como decíamos antes utilizó un ámbito creado después de las guerras mundiales para efectivamente evitar que hubiera una tercera o que se pudiera zanjar por la vía diplomática cualquier tipo de diferendo entre países. Bueno, Trump hizo todo lo contrario, utilizó ese espacio de amplia repercusión internacional para lanzar esa serie de amenazas. Para ser justos, y por eso la apertura del programa hoy está otra vez instalada en el tema internacional, esperábamos alguna respuesta, nos preocupaba que no hubiera habido una réplica inmediata, que no hubiera habido ningún mandatario de los países del mundo que se le plantara o que le dijera algo que vaya más allá del exabrupto o el agravio. Ya uno puede presumir que puede decir incluso el líder norcoreano, al que llamó hombre misil o hombre cohete, también es una cosa absolutamente fuera de lugar para un presidente de Naciones Unidas, y fue Emmanuel Macron. El primer ministro francés, este joven hombre que ha aparecido en la política de Francia para sorpresa de muchos, sobre todo en las estructuras tradicionales de los partidos, que tuvo un discurso mesurado, si se quiere, pero marcando algunos puntos importantes en contra del racismo, en contra de la política discriminatoria contra los inmigrantes, en contra de la idea de Estados Unidos, que también amenazó Trump con salir del tratado o de desconocer el tratado con Irán, de proliferación nuclear, en contra incluso de esa actitud gendarme que tiene los Estados Unidos y que con Trump tiene su cara casi diría yo tragicómica, ¿no? Porque su aspecto, su apariencia, su manera de hablar y sus modos parecen prácticamente caricaturescos. El drama es que no son caricaturas, es que este hombre tiene buena parte del poder de decisión de la primer potencia del mundo. Escuchamos, porque me parece que vale la pena no quedarse únicamente con el discurso de Trump y ver que un líder internacional, en este caso el primer ministro francés, tiene una posición sustancialmente diferente. Los refugiados, los desplazados, o los que llamamos tristemente los migrantes, son en realidad el símbolo de nuestros tiempos, el símbolo de un mundo en el que ninguna barrera se opone a la senda de la desesperación, si no transformamos los caminos de necesidad en caminos de libertad. Estas migraciones son políticas, climáticas, étnicas. Bueno, primera cuestión, ¿no?, vinculada a los migrantes, que es un tema que especialmente interesa a Europa. Trump, mientras tanto, hace lo del muro, declama la bravata de hacerle construir el muro y hacérselo pagar a los mexicanos y demás. Acá hay un cambio claro de actitud, hay una diferencia realmente considerable, ¿no? Hay otro párrafo que tal vez lo veamos y si no lo dejamos para otra oportunidad, en donde habla también del tratado nuclear. Le agradece a Putin y a los chinos el apoyo. No estaban ni los chinos ni Putin, digo, en ese nivel de discusión política en esta
Asamblea de Naciones Unidas, con lo cual habrá que ver cuál es efectivamente el nivel de adhesión que puedan llegar a tener las grandes potencias a este discurso que ha manifestado el presidente norteamericano Donald Trump. La otra noticia del ámbito internacional es la tragedia de México, que horas antes de que volviera a vibrar, a cimbrar la tierra, había hecho operativos de simulacro ante una posibilidad de terremoto, y que exactamente el mismo día, que hace 32 años, que se produjera aquella tragedia que dejó centenares de muertos y familias diezmadas y gente completamente destrozada, se da un movimiento telúrico, 2 seguidos, uno detrás del otro, con imágenes que son realmente impresionantes, ¿no? La diferencia entre aquello y esto, 30 y pico de años después, es que la presencia de los celulares, ¿se acuerdan que más de una vez hablamos nosotros de los celulares como arma de protección de uno mismo y como testigo de situaciones que en otras épocas eran imposibles de mensurar? Bueno, la posibilidad de ver todas estas cosas que estamos presenciando y compartiendo con ustedes, que la verdad que no nos resulta ni grato ni siquiera demasiado aconsejable reproducirlo, no más que eso, y con esos niveles, muestran 52 edificios caídos en México, además de viviendas particulares, edificios de varios pisos en el Distrito Federal, una docena en otros de los departamentos y estados que se vieron afectados, y hasta el momento más de 250 muertos, ¿no? Esto por el lado de México. Por el lado de Puerto Rico, un huracán también tremendo, incluso de mayor velocidad y virulencia que el Irma, que afligió hace ya una semana o un poco más a la zona costera de los Estados Unidos y también al Caribe, en una situación en donde evidentemente las consecuencias del cambio climático, que son desatendidas por Trump, que no ingresa tampoco a la firma del protocolo de Kioto, que son los principales generadores o productores del efecto invernadero, están dando este tipo de respuestas o este tipo de resultados por parte de la naturaleza. O sea que hay que cuidarse de la naturaleza, que es inevitable, pero también de aquellos que la castigan, la modifican o pretenden hacerlo y generan efectivamente situaciones de estas características. Hasta el momento, y con esto cerramos ya la apertura, vamos a poder afirmar que no hay argentinos entre las víctimas, por lo menos esto es lo que ha dicho la embajada en el DF, y por supuesto en la medida en que haya remoción de escombros y avance en las horas, el número de heridos va a derivar también, lamentablemente, en mayor cantidad de víctimas fatales. Muy bien, hacemos la pausa. Cuando volvamos de la pausa va a estar aquí el ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Saglione, para conversar de varias cosas, no solo de la deuda, o lamentarnos juntos, o compadecernos, porque como santafesino digo esto, ¿no? Habló Frigerio en Santa Fe y dijo lo mismo que hace un año. Si uno busca un tape de cualquiera de las visitas de Frigerio, el ministro del Interior, lo va a encontrar cordial, educado, es de una familia tradicional, de buena gente, muy amable, sonriente, y va a decir lo mismo que dijo el año pasado. Bueno, vamos a ver de qué manera pagamos, vamos a ver si a través de la obra pública. Hay un proyecto que no está esbozado, que se llama Corrallandia, ¿no? Corrallandia es una localidad muy cercana, diría que está dentro de la ciudad capital de la provincia, donde se realizan inversiones por parte del gobierno nacional que probablemente se incrementen sobre pretexto de cancelar esa deuda, ¿no? Mientras tanto, por supuesto, hacen falta acueductos, hace falta rutas, hace falta terminar los hospitales y muchas otras cosas que están fuera de Corrallandia, que se está viendo beneficiada en estos momentos por la generosidad del gobierno nacional. Enseguida venimos. Bueno, nos acompaña el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, que está sonriente, una cosa impropia de los ministros de Economía, esto también hay que decirlo, porque por lo general dicen que son los que dicen todo el tiempo que no, el que pone límites y demás. Lo que pasa es que cuando hay otro que le pone el límite a los ministros de las provincias, en este caso de Santa Fe, el otro es el que tiene el gesto más adusto, ¿no? Y hago esta referencia porque hoy temprano, junto con Luis Contigiani, ministro de la Producción, tuvieron un encuentro con la prensa, yo no pude asistir por razones particulares, pero donde hubo una suerte de presentación de datos y elementos acerca de la performance de Santa Fe en relación a la economía de la Argentina y, por supuesto, también la preocupación por no estar incluido en el presupuesto 2018 una partida que pudiera empezar a saldar la deuda de 50.000 millones, que para empezar 50 millones pueden ser más, y si como siguen las cosas tal vez lo sea, que el Estado Nacional debe cumplir, ¿no? A mí me llamó la atención dos declaraciones de dos ministros. Una, Duhovne, que dijo, bueno, vamos a ver si en qué momento tenemos la disposición de discutir el asunto. Dijo, ¿en qué momento? Disposición y discutir.
Y uno dice, esto es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que tendría que decidir un juez es cuándo y cómo van a pagar. Y Frigerio, también muy simpático, con una sonrisa también, dijo hoy en Santa Fe que bueno, que vamos a ver, vamos a pagar y hay que ver la obra pública y si de esa manera en la provincia. Algo que yo tengo resonando, me parece que desde hace por lo menos un año en este sentido, ¿no? Bueno, a ver, son varias cosas, pero desde ya que Nación va a pagar la deuda con Santa Fe en algún momento del tiempo, porque hay una orden judicial que así lo establece. Nosotros venimos desde el inicio de la gestión del gobernador Lichi buscando un mecanismo a través del diálogo para que encontremos un consenso con Nación en donde la provincia empiece a recuperar lo que durante 10 años indebidamente Nación le había retenido, pero que eso no genere complicación alguna en las finanzas nacionales, porque entendemos que también Nación arrastra una situación deficitaria que no podemos obviar. Por eso es que hemos elevado hace un par de meses atrás con el gobernador una propuesta de pago que entendemos compatibiliza ambos elementos. En la propuesta de pago que elevamos le estamos planteando a Nación que destine 7.500 millones de pesos de los 50.000 que es la deuda en el año 2018. Un 15%. Es mucho 7.500 millones de pesos para el presupuesto nacional, es el 0,28% de lo que todo. Nación prevé gastar el año próximo. Digo, a veces la gente no entiende mucho los porcentajes. Sí, es como que por cada millón de pesos pequeña. que gasta, destine 2.800 a pagar la deuda con Santa Fe. Bien. Y más allá de la importancia que esto tiene para el presupuesto provincial, que por ley está fijado que todos esos recursos tienen que ir a obra pública, está determinado por una ley. Días después de los fallos, la legislatura dijo, estos recursos tienen que ir a obra pública. Permitiría dar una señal muy clara a la sociedad argentina de que hemos aprendido de los errores del pasado. Digo, Nación ha tenido una pericia para resolver en muy poco tiempo el conflicto de la deuda con todos los acreedores internacionales. Entre diciembre de 2015, holdout, buitre, como querramos llamarle, ¿no? Sí. Asumieron en diciembre de 2015, en marzo de 2016 llegaron a un acuerdo que nos permitió a la economía argentina volver al mercado de capitales. Fue un acuerdo que fue discutido, pero en definitiva en muy poco tiempo resolvieron un conflicto importante para la economía argentina. Santa Fe, tiene una capacidad de negociación, entiendo yo, mucho más benévola para con Nación que la que pueden haber tenido los holdouts. ¿Por qué después de 21 meses de gobierno no hemos logrado recibir una propuesta de pago? Bueno, la Santa Fe tiene una propuesta benévola como la tuvo la Argentina. Lo que tenemos del otro lado son los holdouts. Es decir, el gobierno nacional en esta es el holdouts. Bueno, en realidad nosotros aspiramos a que demos una señal positiva. Nación y provincia, que aprendimos de los errores del pasado. No hablemos tanto de aspirar, van a venir de la que me mira Cardoso, que está ahí. Después voy a hablar con Cardoso, concejal del PRO, uno de los engranajes de la máquina de impedir. Ahora va a venir a decirme todas esas cosas. Pero digo, decir, cuando uno dice, el gobierno nacional toma deuda, estamos en los niveles del 2000, 2001, lo decía Espert, que Espert no es ni de Prensa Obrera, ni de Quebracho, ni del Frente para la Victoria. Es récord endeudamiento, déficit en Provincia de Buenos Aires, récord, déficit en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, récord. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista técnico, evidentemente no hay una objeción a esas situaciones, ¿no? Desde el punto de vista político, es el único encuadre que uno le encuentra para que no se le pague nada, absolutamente nada. Y cuando yo escucho decir, bueno, en algún momento va a pagar, sí es probable que pague. Dentro de 2 años va a haber elecciones para gobernador. Y si el gobernador es de signo político del gobierno, es probable que reciba, como recibe Corral. Yo no sé en qué punto la función de ministro limita la observación política, porque no son cuestiones técnicas, aviones, las que estamos discutiendo acá. La plata está. Si la mandan acá o acá, es una decisión política. Bueno, y fíjese que en los primeros 7 meses del año, que es la información que uno dispone, Nación utilizó 35.233 millones de pesos, para dar el monto exacto, en lo que se llama transferencias discrecionales de capital para que se hagan obras públicas en las provincias. O sea, 35.000 millones. Sí, a donde quiere y como quiere. A Santa Fe llegó 421 millones, el 1,2%. Santa Fe es entre el 8 y el 9% de la economía argentina. Debe haber llegado por lo menos 6.000 o 7.000 en proporción. Exactamente. ¿Por qué llegó nada más que el 1,2%? Bueno, eso creo que es lo que tenemos que discutir en Argentina. Si queremos un país federal, tenemos que respetar el esquema de distribución de recursos y que cada provincia pueda tener el trato que merece del Estado Nacional. No solo en materia de recursos, sino también en materia de definición de políticas públicas. Santa Fe, Córdoba, tenemos que estar sentados en la mesa de definiciones sobre lo que se hace en materia de política industrial, política agropecuaria, que es el grueso de nuestra actividad económica. Ahora, en ese sentido y en otras épocas también había alguna suerte de premios y castigos a los estados provinciales que, como se simplifica, hacían los deberes, tenían sus cuentas saneadas, tenían una situación económica controlada. Es más, la provincia de Santa Fe fue una de las pocas que no emitió moneda, cuasi moneda.
está bien, hay que explicarle a los empleados públicos, a los jubilados, que Reutemann le sacó el 13%. No hace falta que se lo explique porque se acuerdan. Algunos por ahí se olvidaron. Pero la provincia de Santa Fe tiene una situación económica relativamente buena dentro de un contexto nacional. Y creo que esto es lo que contaban hoy. Santa Fe tiene en proporción empleo público y empleo privado una de las mejores tasas. Exactamente, y una de las menores relaciones entre empleo público y empleo privado, y también esto acompañado de la menor relación entre cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes. Santa Fe está muy por debajo de provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, 39 cada 1000 habitantes. Cada 1000. ¿Cuánto tiene provincia de Buenos Aires? Y casi 60. 60. Perdón, no, provincia de Buenos Aires 40, ciudad autónoma casi 60. 60, claro. Entre Ríos y Mendoza 50 y tanto, digo, ¿no? Bien. Pero Santa Fe está muy por Y debajo. hay un privado cada 4 estatales. Exactamente, digamos, la Y relación esa es una empleo relación público, buena también. Y sí, de las más bajas del país. Digamos, la mayor cantidad de privados por cada trabajador público está en Santa Fe, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También me comentaba Richardino, que es parte de la producción del programa, colega, que a él le llamó la atención el dato de la cantidad de productos santafesinos que se exportan en proporción al total, al paquete de la economía nacional, ¿no? En volumen y además en capacidad de generarlo, ¿no? De producirlo. Exactamente, ese es un dato destacado de la economía santafesina. El 23,9% de lo que Argentina exportó en el 2016 fue producido por la economía santafesina. El 33% salió por puerto santafesino, pero ese es otro dato. Es otra historia. Un 23,9% fue producido en Santa Fe y ¿Cuánto Santa Fe de es eso? entre el 8 y el 9 del producto. Claro, sí, casi triplica su fuerza. Exactamente. Ahora, pregunto, ¿cuánto de eso son commodity, grano, embolsadito? ¿Y cuánto es laburo y valor agregado? Menos del 10% son productos primarios. Menos de 1 de cada 10 dólares que Santa Fe exporta son productos primarios. Casi el 90% son lo que se conoce como manufacturas de origen agropecuario, productos derivados fundamentalmente de la soja, del trigo, del maíz, y manufacturas de origen industrial. Cuando uno mira las exportaciones nacionales, el 27% de lo que Argentina vende al exterior son productos primarios. Sin embargo, en Santa Fe menos del 10%. ¿Qué muestra esto? Que el valor agregado que tienen las exportaciones santafesinas se posiciona por encima de la media nacional. Y esto marca una diferencia que tenemos que saber aprovechar los santafesinos, porque obviamente cuando hay mayor agregado de valor, hay mayor producción, mayor actividad económica y en definitiva mayor empleo de calidad. Bien. Al margen de la aspiración, el legítimo reclamo y derecho que hay, ¿qué se puede hacer para obtener parte de esos 50.000 millones que el Estado Nacional debe pagarle a la provincia? ¿Cuáles son las vías? ¿Qué más se puede hacer? A ver, normalmente los periodistas suelen hablar del presupuesto como la ley de leyes, aquella ley en la cual todos nos ponemos de acuerdo de cómo se financia el Estado y para qué utiliza esos recursos, con lo cual para nosotros es fundamental que los legisladores santafesinos, los 3 senadores nacionales y los 19 diputados nacionales, asuman un fuerte compromiso de que aquello que el Poder Ejecutivo no incorporó per se en el proyecto de presupuesto pueda ser incorporado en el debate legislativo y que tengamos en el presupuesto 2018 que finalmente sea aprobado la incorporación de esta señal política de que hemos aprendido de los errores pasados. Nosotros tenemos hoy un fallo de la Corte porque la entonces presidenta Cristina Kirchner desoyó los reclamos del gobernador Wiener. Por eso fuimos a la Corte. Ahora estamos queriendo no ir a la Corte, pero esperamos que el gobierno nacional no nos empuje a hacerlo. Bueno, daría la sensación que no va a haber alternativa o que la paciencia se extienda un lapso que incluso contemple esto que decía antes, ¿no? El cambio de signo político, un gobierno friendly. Y bueno, pero Pablo, no es una cuestión de paciencia del gobernador, de su equipo de gobierno, es una paciencia de los santafesinos, digo, no es que esto es una deuda que tiene una gestión de gobierno nacional para una gestión profesional del Estado Nacional para con los santafesinos. Nosotros, ¿qué significa pedir paciencia? Significa que todas aquellas localidades a las cuales le íbamos a ejecutar los gasoductos, si Nación no nos paga la deuda, no van a poder tener el gas. Que los 750 millones de pesos que propusimos financiar a las pymes el año que viene, si Nación no nos paga la deuda, no vamos a poder financiar a las pymes santafesinas. No es paciencia del gobernador, es un problema de la economía de la provincia. Y es un problema también de los santafesinos, no solo como acreedores, sino también como actores o partícipes de una situación en la que no debería dar lo mismo que gane uno o que gane otro, porque tenemos elecciones ahora el 22 de octubre. ¿Sí? Y esos pueblos que no tienen el gas, como bien decía, o que no tienen los acueductos terminados y demás, van a tener que ir a votar a un representante del pueblo que el día de mañana va a votar este presupuesto que no contempla los 50.000 millones, u otro representante, porque además hay un dato extra, que además es llamativo, ¿no? Y que habla en alguna medida, y es una cuestión estrictamente política, si se quiere, que trasciende las cuestiones del Ministerio de Economía. Este Parlamento se va a ocupar de tratar un presupuesto
sin que vaya a haber un solo legislador del socialismo en ninguna de las cámaras. Estamos frente a una situación política que describe este escenario. Los 3 senadores, ninguno es del socialismo. Los diputados que terminan su mandato se van del socialismo. Se ingresa Contigiani, Sabien es un hombre del Frente Progresista, muy claro, para mi modo de ver, mucho más claro que muchos socialistas en cuanto a dónde está parado y qué es lo que pretende. El segundo también es del radicalismo. Es decir, estamos, como decía antes, con una dificultad real de representación para exigir esto desde una provincia que tiene números, indicadores y datos que son realmente favorables y con con una suerte de traslado a la expresión y a la voluntad popular que no se compadece. Bueno, por eso es importante tener en claro lo que estamos eligiendo el próximo 22 de octubre, ¿no? Que son legisladores que en definitiva a uno le va a reclamar que, como se dice coloquialmente, se pongan la camiseta de la provincia, independientemente de las pertenencias partidarias que cada uno de ellos tenga y que defienda la provincia de Santa Fe. Eso es lo que uno espera de nuestros legisladores. Fíjese, está Charlie aquí, en la ciudad de Rosario se ha dado una discusión interesante este año sobre el acceso o no al financiamiento para ejecutar obras públicas. Finalmente no lograron cosechar los consensos necesarios para que tal cosa sucediese. Si Nación pagara la deuda, la ciudad de Rosario podría tener 2.000 millones de pesos para hacer obra pública. Y que Cardoso vaya a hacer campaña con los globitos en vez de con esto. Está bien, no, eso lo digo yo. Lo veo ahí atrás a Carlitos que tuitea y manda. A mí me da la sensación que los consensos son muy difíciles de encontrar cuando hay efectivamente tantas diferencias de criterio sustanciales, ¿no? Acerca del rol del Estado, de la participación, de la inversión, de la dirección presupuestaria. Yo no he tenido acceso al texto que ya presentó Duhovne, pero he visto algunos apuntes. Por ejemplo, le sacan 20.000 millones al Banco de la Nación. Es un dato no menor, porque es el banco que claramente fomento, insignia el acompañamiento de la producción. Y entonces, eso es lo que digo, anda a buscar consenso, ahí es muy difícil. Rosario es una ciudad que busca en forma continua capitalizar a su banco municipal como una herramienta financiera de acompañamiento. Por supuesto, a aquellos que les resulta difícil acceder al financiamiento más formal en el sistema bancario, Nación está yendo a contramano de eso, le está quitando capital al Banco Nación. Va a ser complicado. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra. Vamos a ver cuáles son las novedades, más allá de la declaración nueva de Frigerio, de que sí, que vienen las obras y demás. De Corralandia, ¿recorrieron alguna vez esta localidad? Bueno, yo trabajo en la ciudad capital, digamos, y uno ve algunas disparidades, ¿no?, entre el tratamiento que tiene la ciudad capital con el resto de la provincia. Claro que sí. Bueno, muy bien, gracias por venir, Salió. No, por favor. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando vengamos a estar acá, el concejal del PRO, Carlos Cardoso. Enseguida venimos. Se trajo los apuntes, Cardosito, ¿no? Mirá, y letra grande. ¿Ve bien? Sí. Póngase las gafas. No, pero con letra grande todavía. Con letra grande todavía lo vemos. Sí. Bueno, yo hice una referencia con un engranaje de la máquina de impedir. En rigor, es subir el precio, además, ¿no? Tener la posibilidad de impedir alguna cosa le da una categoría política a un grupo, sea cual fuere. Inicialmente vamos a decir que usted no tiene intención de impedir nada, pero cuando uno empieza a hablar de los recursos para que el municipio de Rosario pueda desarrollar alguna gestión, además de los que tiene, ya sea vía endeudamiento o sea adelanto de coparticipación, encuentran ustedes una traba como para empezar a hablar, ¿no? A ver... Cuando digo usted, digo el bloque de Cambiemos, porque dije PRO, pero es Cambiemos. No, digo, hay un mensaje en el Consejo que no ha perdido estado parlamentario y que tiene 3 partes. Uno era el endeudamiento, el otro un adelanto de coparticipación de 800 millones y el otro la capitalización del Banco Municipal. Nosotros en ningún momento dijimos nos oponemos y clausuramos esta discusión. Solo dijimos en su momento no estamos de acuerdo con 150 millones de dólares y con este plan de obras. Ahora, nos enteramos entre gallos y medianoche y por un blog que la intendenta firma con la provincia y lo refrenda el gobernador con un decreto, un adelanto de coparticipación de 300 millones, pagaderos en 24 meses. Para nosotros, interpretando la Ley Orgánica de Municipios e interpretando la Ley 10047 del año 87, que justamente le da marco a los adelantos de coparticipación, en donde los municipios, atención con esto, que toman deuda de más de 12 meses, la provincia los tiene que declarar en emergencia financiera. Bueno, pero esto no es deuda financiera, hay un dictamen muy claro de la doctora Donadío que dice porque al ser más de 12 meses es deuda consolidada. Y si es deuda consolidada, tendría que haber pasado por el Consejo. Ahora, Carlos, está bien.
Hay un mensaje de la intendenta en el Consejo, Pablo. Está bien. Ahora, frente a la situación que se da en el Consejo de rechazo permanente a cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con la obtención de recursos extra, y después discutimos para qué son los discursos y demás, se toma esta vía. Yo no creo que sea entre gallo y medianoche, un decreto del gobernador y la intendenta, eso no es estaba publicado en el registro de expedientes. Debería publicarse. O sea, nos enteramos por un blog, en serio. Pero antes que se publique, después se publicó. Si no tiene valor, si no se publica, que recurrir, si no se publica no tiene fuerza. A verificar la autenticidad y recién ahí pudimos presentar el pedido de informe. Probablemente es como el informe de Gendarmería, que ya lo sabemos todos, lo tenemos todos, pero no dije que no está oficialmente hecho, digo lo de Nisman. O sea, está. Lo que, además, para que tenga valor, tiene que estar publicado, porque eso es una de las exigencias para que una ley entre en vigencia. Tiene que estar publicado. Bueno, nosotros lo tuvimos que conseguir por atrás. Bueno, lo consiguieron como fuera. Lo conseguimos. Hay dos dictámenes, uno particularmente que dice que no es deuda financiera y que por lo tanto puede el municipio recibir ese dinero. ¿Cuál sería el problema en el caso que lo recibiera? Que es una deuda que compromete aún más las finanzas municipales, que me parece que ese ¿De tipo... cuánto estamos hablando? 300 millones de pesos. ¿Y cuál es el presupuesto de la municipalidad? Y bueno, el año pasado, este año, perdón, van a ser cerca de 13.000. 13.000 millones. Lo que nosotros decimos es, tenemos que tener apego a las leyes, Pablo. A ver, en esto, bueno, no lo mandemos al Consejo, que pase. En la sesión de la autopista, cuando se venció la anterior concesión, y démosela a una UTE que tiene domicilio en una fábrica de bebedero de chancho de Landeta. ¿Pero eso dónde fue eso? ¿Dónde pasó eso? En la provincia. No, Hablo del socialismo. Hablo del socialismo. Bueno, pero si querés que hablemos del proyecto, te puedo hablar de la condonación de la deuda del correo del hijo al padre. Acá. Eso no te llamó la atención. Atrás del canal. Podemos hablar de 200 cosas de esas, de las acciones privilegiadas de Aramburen que no las transfirió. Pablo, podemos hablar estamos hablando del tema municipal. No, estamos hablando de... Bueno, vos estabas hablando del socialismo, yo te estoy hablando del PRO. Vamos a hablar de la ordenanza municipal y de la plata que la provincia le adelanta al municipio, que ustedes no quieren que la reciban. ¿Por qué no quieren que reciba guita la municipalidad para hacer obras? ¿O vos querés que se la chorean? No estamos... Perdón, esto no es para hacer obras. Esto es para pagar la deuda flotante que genera mucho interés y que esta misma gestión... Está bien, pero para poder abocar parte de la plata de renta general para hacer obra, porque además no han posibilitado el endeudamiento en términos de conseguir créditos a tasas. Nosotros somos los responsables de que la Municipalidad de Rosario le deba a cada concesionario de la basura 200 millones de pesos. Carlos, ustedes no son los responsables, el responsable del gobierno. La ciudad está mal administrada. Bueno, puede ser que esté... A ver, la ciudad está mal administrada, punto, aparte. Ahora... Desde una bancada en donde se ha hecho casi una suerte, digamos, de himno, el endeudamiento, y sobre todo el externo, ponerle límite a una gestión que quiere hacer con eso sí obra y decir a dónde y cuánto se aplica, me da la sensación que tiene mucho que ver con la denuncia que hacen sobre ustedes de tratar de impedir en una época electoral. Yo estoy seguro que en octubre, noviembre, por supuesto que tenemos que déjame dudar con respecto a las obras. Porque si esta gestión decidió hacer un acuario en lugar de hacer un acueducto... Pero eso es la provincia, estamos hablando de la municipalidad. A ver, las decisiones se toman en conjunto, se consulta entre municipalidad y provincia. A ver, Carlos, el presidente de la República fue jefe una cantidad de gobierno superfluas. Carlos, el presidente de la República fue jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires 8 años. ¿Cuántos hospitales hizo? ¿Cuántos hospitales hizo Macri en Ciudad de Buenos Aires? Históricas. Cero. Ni media Ciudad de Buenos Aires se inundaba. Carlos, se hizo el endeudamiento del Vega y del Maldonado. ¿Cuál es el per cápita? Se cambió la lógica del transporte 4 metropolitano. veces más ingreso que los rosarinos, Buenos Aires. Un endeudamiento ahora con un déficit que no tiene registro de la época de Álzaga. Quiero decir, si vamos a hablar de política y de posicionamiento frente a determinadas situaciones, yo te puedo decir que los hospitales públicos de la ciudad de Rosario, los espacios públicos para recreación, la contención social, la inversión de 25% de la plata de los rosarinos para que cuando a alguien le pase algo tenga cobertura médica. No existe en ningún otro lado. Preguntale a la gente de los barrios cómo están funcionando los dispensarios. Los dispensarios Preguntale a la gente de los barrios cómo están funcionando los dispensarios son una etapa primaria de atención que deriva luego... hizo bien en su momento, ahora está destruido. No creo que esté destruido. Pero está muy mal. Convengamos que está mal. Está si mal. Vos querés, está mal. Está mal. Yo te tomo que está mal. Ahora, hay una decisión política que es la asignación presupuestaria, que es lo que tiene que tenerse en cuenta, por lo menos es lo que yo tengo en cuenta, para definir el perfil de una gestión. Yo la voté 4 años como concejal. Nunca voté el presupuesto en contra.
Está bien. Ahora. Perfecto. No. Porque me decís que somos una máquina de impedir. No. Una máquina de impedir es una manera de decir que votan en contra cada vez que hay posibilidad de recibir alguna plata más para hacer alguna otra obra. Votamos el pliego del transporte. Votamos 2 prórrogas de estacionamiento medido. Pero Carlos, esperá. Ahora vamos a discutir el tema de los yo le taxis. reconozco eso. No hemos sido una máquina de impedir, No, Pablo, al contrario. Para nada. Al contrario. Esto es una de las cuestiones que yo le decía ayer o anteayer, no sé cuándo estuvo Irizar, que vos me dijiste que te había feteado. ¿Cuándo estuvo? ¿Ayer o anteayer? Anteayer. Le dije, Irizar, esto más tarde o más temprano, le digo, les va a generar la sensación de haber criado cuervos. Porque la mayoría de las votaciones de proyectos del socialismo fueron con el acompañamiento del PRO. Efectivamente. Y fueron con el acompañamiento del PRO. Responsables. Está bien, porque queremos digo, que la ciudad crezca. los otros sectores a los que miraban de costado y de soslayo, que ahora le votaron, Ergo, Ciudad Futura o algunos otros sectores, acusaban un pacto. el socialismo, acusaban un pacto. No, nosotros estábamos dando gobernabilidad. ¿Y ahora se acabó esa dada de gobernabilidad? No se acabó. ¿Se terminó? No, Digo, o el 22 de octubre vuelve. ¿Sabes qué? Estamos ahora discutiendo las 500 chapas de taxi que vencen este año. De hecho, hace 15 días dimos una prórroga de 60 días para esas 500 chapas. Fue un gesto de buena voluntad. Ahora, vuelve el tema de la basura, mal gestionada por la Municipalidad de Rosario. No se aplica la ordenanza de basura cero, entonces estamos generando el doble de basura orgánica de lo que deberíamos. Entonces hay que contratar un relleno sanitario multimillonario en Ricardone por ineficiencia de la municipalidad. El año pasado, cuando nos mandaron 6 años de prórroga para ese contrato, dijimos, no, muchachos, apliquen la ordenanza de basura cero y mandemos menos relleno. Dimos 1 año de prórroga. Ahora, tratamos de ponerle buena onda, pero la gestión realmente no es buena, Pablo. No, yo no digo que sea buena. Yo estoy hablando de este caso puntual y específico. Después la gente la juzga a la hora de votar, efectivamente. Ese es el elemento. Lo hablaba recién con Saglione, ¿no? Es probable que en la provincia de Santa Fe, en los pueblos en donde no va a haber gas, donde no va a haber obra y donde no va a haber cosas porque no está la plata que le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe, ha ganado y probablemente vuelva a ganar Nicky Cantar, que ni saben quién es, que le viene bárbaro. Quiero decir, no es un problema de Nicky Cantar, ¿entendés lo que quiero decir? A mí me extrañan algunas declaraciones, por ejemplo, del vicegobernador Fachendini. Él dice que no ve obras. Una de las obras más importantes que se está ejecutando con plata de la Nación es el gasoducto Recreo Esperanza Rafaela Sunchales, que le va a llevar gas natural a la zona núcleo productiva de la provincia de Santa Fe. ¿No lo ve él? Es su ciudad. Ruta 34, desde Rafaela se viene bajando. Ahí sacaron la foto. Sí, para el Rosario. intendente Rafaela, que no lo va a votar a Rossi, ¿viste? Ruta ¿no? 33, la ruta de la muerte. Se licitó 3.200 millones de pesos en 2 años, 1.400 en este presupuesto tan criticado. Ferrocarril Belgrano. ¿Te parece bien el presupuesto que no estén los 50.000 millones para Rosario? Se está para Santa Fe? negociando. No, el presupuesto se hizo y se presentó el borrador. ¿Qué se está negociando? Se está negociando cómo se paga la deuda. Ah, bueno, pero es un pedal de ya hace 2 años que la están negociando. Se está negociando. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos votarías este presupuesto si fuera legislador? Sí. Sí, perfecto, Sí, ¿no? ¿por qué? Porque Santa Fe pasa de 4.800 a 9.600 millones de obra e inversión genuina por parte del gobierno nacional. Acaba de decir el ministro de Economía. Se duplica. Acaba de decir el ministro de Economía que en proporción a lo que recibió en otros lugares, Santa Fe está recontra raleada en lo que ha pasado en los 2 presupuestos que ha ejecutado. En Macri. asignación de obra pública, Santa Fe pasó del puesto 20 al puesto 3. ¿Sí? Bueno, sí, pero estaba en Del el 20. Bueno. ¿Y quién tomó la decisión política? Mauricio Macri. En el presupuesto anterior estaba en el puesto 20. ¿De quién es el presupuesto anterior? Estamos en el puesto 3, Pablo. De Mauricio La inversión Macri. en obra pública va a ser histórica. Vos decís que para Santa Fe no hay discriminación por parte del gobierno nacional. No, al contrario. Al contrario. Se nos está poniendo en el lugar que Se Santa está Fe merece. favoreciendo a Santa Fe. El gobierno de Totalmente. Macri favorece a Santa Fe. Perdón, hay que terminar de cerrar la negociación por la deuda histórica. Y te recuerdo que se está pagando el 15% de pará, detracción. Javi, perdóname, ¿vos vivís comprado o alquilás? ¿Vivís en tu casa o alquilás? Alquilo. Bueno, y vos le recordás al inquilino que le pagás, al propietario que le pagás, es lo que tenés que hacer, hermano. Si la ley dice que no nos pueden descontar más y que tienen que pagar, no, a ver, vos escupís por la calle, no, porque no se debe escupir, entonces no te puedo La provincia por envió eso. una propuesta. El ministro Frigerio dijo hoy en la ciudad de Santa Fe Sí. que se está estudiando la propuesta y que en las próximas semanas No se dijo va a semanas, avanzar. dijo vamos a ver más adelante cómo Semanas. hacemos. Dijo en las próximas bueno, semanas. Ducón dijo a si hay disposición para discutir el tema. Bueno, Carlito, Frigerio dijo en vos las sabés próximas bien semanas. que es lo mismo que dijo hace un año. ¿Sabes cuál es el problema del socialismo? Que no quiere obras para Santa Fe. Quiere plata para ellos hacer las obras que se les ocurran. Entonces terminamos con el Museo del Deporte, terminamos con el Puerto de la Música, terminamos con el Acuario, en lugar de hacer el Hospital de San Martín y El Circunvalación. puerto de la música no lo hicieron ni lo van a hacer.
El Acuario ya está. No, perdimos 4 años en un debate No, japonés. está bien, yo entiendo eso, está bien. De todas maneras... En el Acuario 700 palos se nos fueron. Sí, no, para mí... 700. Y la Plaza de San Martín yo tampoco lo hubiera hecho, pero quiero decir, eso es un reduccionismo, concentrar en 2 o 3 obras mal hechas o no debieron hacerse, todo lo demás que sí está hecho, o por lo menos dejar de reconocerlo. Nosotros lo reconocemos. Lo que quiero decir es que de aquí en adelante, lo que me da la sensación a mí... ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estas, somos una oposición constructiva. Carlos, me da la sensación que estas cosas se van intensando, que va a ser cada vez más complicado. No, cuando pase la campaña, me parece que... Cuando pase la campaña votan. Varios Vos me dijiste amigos del socialismo... Vos me dijiste que si lo mandaban al Consejo, esto de los 200 palos pasaba. Pasaba, por ¿Ustedes lo supuesto que votaban? pasaba. Sí, desde luego. ¿Y lo podían mandar? ¿Estará a tiempo? Sí, Digo, por para supuesto. sacarse la foto todos juntos. Podrían abrazados, derogar abrazados. el acta de acuerdo y el decreto, mandar el mensaje al Consejo y lo votamos. Y listo, y se acabó el problema. Se acabó el problema. Bueno, No lo van a hacer, por supuesto. No, y si ya está hecho y si está, se ajusta derecho, ¿no? No, no se ajusta derecho. No se ajusta derecho. ¿Y hay una presentación judicial que diga que no? No, esto está discutiéndose en el ámbito legislativo. Bien, perfecto. ¿Algo más? Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Por favor, lo menos que hacemos nosotros. Gracias por venir. Gracias. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nico está todavía con el tema de México, ¿no? En Buenos Aires. 2 cosas vamos a decir nosotros que no tienen nada que ver con eso, pero que vamos a ir desarrollando probablemente en las próximas emisiones. Se ha sorteado el camarista de la ciudad de Santa Fe, es la bolilla número 2, era. En un momento cuando empezaba el sorteo, Herbeta entró al salón y para sorpresa de todos los que estaban allí, dijo, suspendemos este acto, vamos a cambiar la situación, vamos a votar 2. Se empezaron a mirar todos, era un chiste porque había una tensión tan grande. Bueno, se sorteó, el bolillero dio bolilla número 2, un camarista de la ciudad de Santa Fe, su nombre de pila es Abraham, pero no está celebrando nada hoy, y es un hombre que tiene unos 60 y tantos años, muy experimentado, muy conocido en el Poder Judicial de Santa Fe por sus escritos. Es un hombre al que le gusta efectivamente él fundamentar las resoluciones, agregarle alguna cuota, no digo de vuelo poético, pero sí de contenido y de buena redacción, y cuyos fallos anteriores en otras causas, muchas vinculadas a cuestiones procesales, han sido de disperso o de dispar criterio. No hay una línea directriz como habitualmente se hace aquí, con los jueces dicen este es garantista, este no es garantista, una cosa absurda, porque si uno es juez tiene que ser garantista, pero digo, no está perfilado en ninguna de los 2 grupos que ustedes saben quedó dividida la Corte, 3 a favor de la ley y 3 en contra de la ley. Se va a tomar entre 60 y 70 días, así que hasta diciembre no va a haber supermercados en principio abiertos los domingos, más allá de las cautelares o esas cosas. La prudencia indica, me parece a mí, a los empresarios sobre todo, que si ya está en fase de resolución, ya está el 7º hombre, que es el que va a tomar esa determinación, no me parece que sería una buena señal tener esa impaciencia, ¿no? Y abrir los supermercados. Hay mucho en juego en esto, fuentes de trabajo, posicionamientos sindicales, dinero por parte también de los empresarios y los trabajadores. Esperemos que este hombre tome la decisión, ajustándose a su leal saber y entender, y que para diciembre, que es cuando se presume va a estar la decisión, tengamos ya esta cuestión determinada. La otra, que también es del Estado provincial, es que el gremio docente ya ha hecho saber que no le parece pertinente estar dando clases hasta el 22 de diciembre. No ya por una cuestión de temperatura, ¿no? Y de calor y de que tenemos a las 48 horas los festejos y el brindis de Nochebuena, sino porque además una cuestión de organización. Aclaremos esto, los maestros van hasta el 22 a la escuela, ¿eh? No es que no quieren ir a laburar, digo porque rápidamente empiezan los grupos, las redes, no quieren laburar, los vagos, tienen vacaciones. No ese es el problema. Con lo cual, lo que se complica es el diseño, el organigrama de los exámenes. Me decía un director de una escuela que si hay dictado de clase, tienen en paralelo 70 exámenes en esos días de diciembre, en donde por un lado están las materias previas de los años anteriores y los exámenes regulares que suelen terminar habitualmente el 20, el 21 y que ahora si hay clases se estarían superponiendo, ¿no? Así que dicho esto, invitándolos para mañana, que en principio va a estar con nosotros el gobernador de la provincia, digo en principio porque dijo que iba a venir, veremos si no hay ningún cambio de agenda sobre la marcha. Esto está desaconsejado, anunciar los invitados, nos pasó anteayer, con Piña que se le quedó el auto en la ruta, pero confiamos en que pueda estar aquí mañana el gobernador Miguel Lifschit. El viernes
el candidato a diputado nacional por Cambiemos, Albor Cantar, ya ha confirmado su gente de prensa, que nos va a estar acompañando aquí antes de la tertulia que vamos a compartir con Leo Richardino y probablemente con algún otro colega. Ya son las 2 y pico largas, tengo que ir a ver a la vieja. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Se termina el invierno, el más cálido de los últimos 100 años. Igual hubo factura de 3.500, 4.000 pesitos de gas, ¿no? ¿Verdad que sí? Menos mal que hizo calor. Y comienza mañana la primavera. Aparentemente pasado por agua. Atención que hay una alerta meteorológico. Esto con todos los reparos que merece el propio servicio meteorológico, que siempre alerta. Y después no pasa nada. De la vez que pasó, que fueron las piedras grandes así, no había alertado. Pero lo tenemos que consignar. Ha sido un gusto. Volvemos mañana, como siempre, después de la edición del mediodía de Telefe Noticias. Hasta entonces.